Sí, ya, adelante. Ok, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, Ok, gracias. Bueno, yo voy a empezar con hablar del tema de reconstrucción de cavidad oral, lengua y mandíbula. Bueno, la reconstrucción de la cavidad vestibular y de la mandíbula es compleja y desafiante con respecto a que, bueno, aquí importan los resultados funcionales y estéticos. La reconstrucción ideal debería imitar al tejido faltante con respecto en la estructura, la geometría y el carácter del tejido. Bueno, en la reconstrucción de la cavidad oral sin afectación ósea, la reconstrucción ideal implica eh, un colgajo de tejido blando que sea similar al tejido faltante en cuestión de tamaño, forma y calidad. Bueno, la anatomía de la cavidad oral es complicada y cada estructura va a jugar un papel específico en el habla, en la deglución y la expresión facial. Bueno, también es importante tomar en cuenta que antes de la reconstrucción se va a requerir de una evaluación completa del defecto. Y bueno, la reconstrucción de la lengua suele ser difícil debido a que pues tiene un papel importante en la masticación, en la articulación perdón, en la masticación, en la, perdón, en la articulación, en la deglución y en la protección de las vías respiratorias. Y bueno, también hay algo que también debemos de tener en cuenta es que cualquier intento reconstructivo tiene que restaurar en cuanto al volumen y la movilidad para que la lengua pueda ser funcional. Y bueno, funcionalmente la mandíbula va a jugar un papel clave en la masticación, en la deglución, el habla y la sonrisa. Y estéticamente la mandíbula va a proporcionar la forma, el contorno y la altura vertical del tercio inferior de la cara. Bueno, los defectos mandibulares pueden resultar de la resección de tumores, osteomielitis o lesiones de osteoradionecrosis o traumatismos de proyectil. Y la participación de los tejidos blandos que rodean la mandíbula perdón, produce produce defectos aún más grandes y más complicados que van a requerir una delicada conformación de los componentes. Bueno, en cuanto a las bases anatómicas, la cavidad oral está delimitada anteriormente por el labio, en la parte posterior por la orofaringe, en la parte superior por el paladar duro y en la parte inferior por el piso de la lengua y lateralmente por las mejillas. Bueno, la cavidad oral tiene un interior, perdón, está revestida con mucosa bucal y por debajo de la mucosa bucal están los músculos de la expresión facial, el movimiento de la boca, el mantenimiento de la competencia oral. Y bueno, entre los tejidos blandos intraorales y la mejilla vamos a encontrar las estructuras óseas, incluyendo la mandíbula y el maxilar, y que forma y mantiene la estructura de la cara inferior. Bueno, alrededor del 86% de todos los tumores orales van a ser carcinomas escamocelulares y vamos a encontrar menos frecuentemente los carcinomas verrugoso, el sarcoma, melanoma o linfoma. Y la mayoría de los pacientes que tienen cáncer en cabeza y cuello tienen una enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. La relación entre hombre y mujer es de 3:1 en la incidencia de cáncer de cavidad bucal y faringe. Y bueno, el tratamiento quirúrgico con o sin radiación y la quimioterapia siguen siendo como el estándar de la atención. Bueno, también la transferencia de colgajo libre bueno, se tiene como el gold estándar para la reconstrucción, perdón, debido a su alta tasa de supervivencia del colgajo y la mejoría en los resultados cosméticos y funcionales. Y bueno, la higiene oral inadecuada y la
contaminación pueden aumentar el riesgo de una infección y también poner en peligro la supervivencia del tejido inadecuadamente vascularizado. En cuanto al diagnóstico, bueno, la mayoría de los pacientes van a presentar úlceras bucales, dolor en la garganta y una masa en la lengua y dolor al deglutir. Se debe realizar el examen físico completo, el estudio radiológico del tumor y la histología con la clasificación, tanto por el cirujano oncológico como el cirujano reconstructivo antes de la cirugía. Y bueno, estas son la clasificación del tumor primario. Esta corresponde al tamaño. En el TX es cuando no se puede evaluar el tumor primario. T0 cuando no hay no hay prueba de un tumor primario. TIS bueno, el carcinoma in situ. T1, el tumor es menor o igual a 2 centímetros en su dimensión mayor. T2, el tumor es mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 4 centímetros. T3 es que es mayor, es un tumor mayor de 4 centímetros. T4A es que es una enfermedad local moderadamente avanzada. Si se encuentra en el labio, bueno, el tumor invade a través del hueso cortical, el nervio alveolar inferior, el piso de la boca o la piel de la cara, y es decir que, bueno, el mentón o la nariz. La cavidad oral, bueno, el tumor invade solo las estructuras adyacentes o por ejemplo, a través del hueso cortical, como la mandíbula o maxilar, hacia el músculo profundo de la lengua, el seno maxilar o piel de la cara. Y bueno, el T4B es que la enfermedad es local y muy avanzada. El tumor invade el espacio masticatorio, las placas pterigoides o la base del cráneo, o envuelve la arteria carótida interna. Los ganglios linfáticos regionales, bueno, la NX es que no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales. N0 es que no hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, mayor o igual a 3 centímetros en su dimensión mayor. N2, que hay metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral mayor a 3 centímetros, pero que es menor o igual a 6 centímetros. Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales. Aquí ninguno es mayor a 6 centímetros. Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, es ninguno mayor de 6 centímetros. N2A es que hay metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, perdón, que es mayor de 3 centímetros, pero menor o igual a 6 centímetros en su dimensión mayor. N2B, que metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales y ninguno es mayor a 6 centímetros. N2C es que hay metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales y ninguno mayor a 6 centímetros. N3 es que hay metástasis en un ganglio linfático mayor a 6 centímetros en su diámetro mayor. Y la metástasis a distancia es M0, que no hay metástasis, y M1 es que sí hay metástasis a distancia. Y bueno, en la mayor parte de la mucosa vestibular y la lengua o los defectos mandibulares van a resultar de cirugías de ablación del cáncer. Y bueno, antes de la reconstrucción se debe de realizar una evaluación integral de los defectos, del estado general del paciente y la disponibilidad del tejido. Y bueno, aquí hay unas tablas en las que pues establece bueno, sí, establece el tipo de colgajo y el carácter del colgajo que necesita. Por ejemplo, en un colgajo local o regional, en el colgajo nasolabial, la piel el tipo de carácter, bueno, el carácter de colgajo de piel o mucosa resulta ser justo y al igual que el espesor del colgajo. Y en la dimensión del colgajo, bueno, resulta ser deficiente. En el colgajo de vestibular almohadilla grasa,
la dimensión del colgajo y el espesor del colgajo bueno, tiende a ser deficiente. El colgajo musculomucoso de la arteria facial, bueno, la piel, tanto la piel o mucosa como el espesor del colgajo tienden a ser justos y la dimensión del colgajo tiende a ser deficiente. En el colgajo perdón, en el colgajo submentoniano, la piel o mucosa y la dimensión del colgajo tienden a ser buenos y la dimensión perdón, y el espesor del colgajo tiende a ser justo. En cuanto al colgajo del todo pectoral, la piel o la mucosa tiende a ser justo, la dimensión del colgajo mm, excelente y al igual que el espesor del colgajo. El colgajo miocutáneo de pectoral mayor, aquí tienden a ser excelentes, tanto la piel o mucosa, dimensión del colgajo y el espesor del colgajo. Y en cuanto al colgajo libre, bueno, el colgajo radial antebraquial, en la piel o mucosa, la dimensión del colgajo, la longitud del pedículo y la dificultad de la disección tienden a ser excelentes. El espesor del colgajo tiende a ser justo y el tamaño del pedículo tiende a ser bueno. En colgajo cubital antebraquial, la piel o mucosa, la dimensión del colgajo, la longitud del pedículo y la dificultad de la disección también tienden a ser excelentes y el espesor del colgajo tiende a ser justo, al igual que, y el tamaño del pedículo tiende a ser bueno. El colgajo lateral de brazo, bueno, el carácter del colgajo de piel o mucosa tiende a ser bueno. La dimensión del colgajo y el espesor el espesor del colgajo y el tamaño del pedículo tienden a ser justos y la longitud del pedículo tiende a ser deficiente. Y en la dificultad de la disección es bueno. En el colgajo musculocutáneo de recto abdominal, la piel o mucosa, el espesor del colgajo y el tamaño del pedículo y la dificultad de la disección tienden a ser excelentes. En la dimensión del colgajo y en la longitud del pedículo tienden a ser buenos. Y bueno, en el colgajo faciocutáneo anterolateral del muslo, la piel o mucosa, la dimensión del colgajo y el tamaño del colgajo y la longitud del pedículo tienden a ser excelentes, mientras que el espesor del colgajo tiende a ser bueno y la dificultad de la disección em, deficiente. El colgajo, perdón, musculocutáneo anterolateral el colgajo perforante de la arteria toracodorsal, la piel o mucosa y tiende a ser excelente. La dimensión del colgajo, el espesor del colgajo, el tamaño del pedículo tienden a ser, y la longitud del pedículo tienden a ser buenos, y la dificultad de la disección es deficiente. Y en el colgajo perforante de la arteria sural media, la piel o mucosa y la longitud del pedículo tienden a ser excelentes, mientras que la dimensión del colgajo y el tamaño del pedículo son buenos y el espesor del colgajo y la dificultad es justa. Y bueno, también hay que evaluar los defectos de la lengua y de las opciones que están disponibles para la reconstrucción. Los defectos de la lengua se clasifican en tres. El uno es EMI, o sea, ambos lados. Las consideraciones que debemos de tener es que es delgado,
bueno, es un tenemos que tener un colgajo delgado, colgajo que sea de piel flexible y que tenga movilidad. Las opciones preferidas va a ser de radial antebraquial y algunas otras alternativas es el colgajo cubital anterobraquial, el colgajo anterolateral de las perforantes del muslo. El 2 es que es subtotal y esta se divide en dos, 2A que son 2/3. Las consideraciones que debemos de tener aquí es que sea un colgajo de piel voluminoso. Las opciones que son preferidas es el colgajo anterolateral de las perforantes del muslo. Y alguna otra alternativa es colgajo musculocutáneo de recto abdominal. El 2B, que son 3/4 de la lengua, las consideraciones es que debe ser un colgajo musculocutáneo voluminoso. Las opciones preferidas para esto es un colgajo anterolateral musculocutáneo del muslo y las alternativas es que un colgajo musculocutáneo de recto abdominal. Y el tercero es que es un defecto total. Y aquí, bueno, las consideraciones que debemos tener es que sea un colgajo musculocutáneo grande con el volumen adecuado para deglutir. Y aquí solamente, bueno, las opciones preferidas es que sea un colgajo anterolateral pentagonal musculocutáneo del muslo. Bueno, en los factores del paciente, según los preceptos del principio de la reconstrucción, va a ser necesario reemplazar el tejido con un tejido similar. Sin embargo, cuando una comorbilidad médica grave se opone a la reconstrucción avanzada, el cirujano no tiene o no debe en dudar en degradar la escala de la reconstrucción. Y bueno, esta tablita habla sobre algunos de los factores del paciente. Por ejemplo, los factores de riesgo del paciente más común es el tabaquismo, la vejez, la diabetes, la desnutrición, enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática, enfermedad avanzada local, metástasis distal, cáncer primario recurrente o segundo y radiación postoperatoria. Los defectos, que sea la longitud y la localización, según la longitud y la localización de los defectos óseos, el tamaño, volumen y los componentes de los tejidos blandos, la irradiación de piel y vasos, la cicatrización previa y estética. En los vasoreceptores, bueno, que sea ipsilateral o contralateral, la selección de los colgajos donantes, que es de la tabla que ya les mencioné antes. Las consideraciones técnicas que debemos de tomar en cuenta es el revestimiento. Aquí, bueno, la reconstrucción con placas o mini placas, tomografía computarizada tridimensional preoperatoria, una placa antes o una placa después de la división del pedículo, oclusión con alambre intermaxilar. La osteotomía, bueno, longitud y número de segmentos antes o después de la división del pedículo, inserción del colgajo, anastomosis antes versus después, y primero la inserción ósea, luego la mucosa o la piel externa. Anastomosis microquirúrgica, que es primera arteria o primera vena, y la osteointegración, que es inmediata o diferida, y el número de implantes dentales. Bueno, también en los factores de los defectos, bueno, la evaluación completa aquí se debe de tomar en cuenta la evaluación completa de los defectos, que, bueno, esta va a ser igual de importante que una evaluación de toda la historia clínica del paciente. También aquí debemos de tomar en cuenta la evaluación de los defectos. Aquí, bueno, deben incluir el tamaño del volumen, el tamaño, el volumen y los componentes de los tejidos blandos implicados, así como la longitud y la ubicación del defecto mandibular, los vasos receptores disponibles y la calidad de la piel externa. Bueno, en el injerto de piel, bueno, es un procedimiento relativamente sencillo. Sin embargo, su aplicación en la reconstrucción de la cavidad oral ha sido sustituida en gran medida por el uso de los colgajos pediculados y libres. Eh, bueno, debido a que a menudo limita la movilidad de la mucosa oral y la lengua, y esto va a empeorar
la función postoperatoria de la cavidad oral. Bueno, el otro tipo es el colgajo local o regional, que bueno, antes del desarrollo de los colgajos de transferencia libre, los colgajos locales y regionales eran el tratamiento de elección. Y en la actualidad, la aplicación de los colgajos pediculados está limitada para su uso en la reconstrucción de los defectos pequeños o en pacientes en los que no está indicada la transferencia de colgajo libre. En cuanto a la transferencia de tejido libre, bueno, este incrementó de forma significativa las alternativas reconstructivas a través de la capacidad de usar colgajos más grandes y mayor versatilidad para poder garantizar una mejor adaptación del defecto. Y también esto ha permitido la restauración de defectos de gran tamaño, perdón, en una sola etapa con mejores resultados, tanto funcionales como estéticos. Bueno, en la toma de decisiones en la reconstrucción bucal, tenemos que, bueno, cuando el defecto involucra solo la mucosa bucal, la reconstrucción se podría decir que es sencilla. El tamaño del defecto se debe de medir con la boca abierta al máximo. Para esto se debe de colocar un separador de apertura de la boca entre los dientes superiores e inferiores para así facilitar la exposición adecuada. Eh, bueno, también es necesario un colgajo grande para alcanzar resultados satisfactorios. Y si la reconstrucción es inadecuada, esto puede producir un trismo irreversible. Y bueno, un colgajo blando y flexible es por lo general la mejor opción para la reconstrucción. Y también la flexibilidad del colgajo va a permitir la inserción del mismo colgajo para poder adaptarlo mejor al contorno del defecto. Bueno, también va a proporcionar una mejor recuperación tanto funcional con respecto al movimiento postoperatorio de la boca, la alimentación y el habla y la expresión facial. El defecto de la mucosa bucal va a perdón. Si el defecto de la mucosa bucal involucra el surco gingival vestibular, el surco tiene que ser recreado con cuidado. Y bueno, el surco funciona como un reservorio de alimentos durante la masticación y ayuda a direccionar la saliva y los alimentos hacia la orofaringe durante la deglución. Y en estos casos se requiere que sea un colgajo ligero plegado, un colgajo ligero plegado del colgajo para poderle darle forma al surco. Cuando el defecto de la mucosa se extiende desde la mucosa bucal hasta la región del trígono, la mandíbula a menudo va a estar expuesta. La, la reconstrucción va a ser, bueno, es necesaria no solo para recubrir el defecto, sino también para proporcionar un reemplazo. Ay, perdón. Bueno, el cierre parcial directo de la herida puede distorsionar la anatomía natural del pilar amigdalino y sujetar la lengua. Y también puede ocasionar, bueno, si esto no se hace correctamente, puede ocasionar que haya una regurgitación de los alimentos hacia la cavidad nasal y la inmovilización de la lengua va a limitar la función del comer y hablar. Y bueno, la selección del colgajo para la reconstrucción de la mucosa depende del grosor necesario y según autores expertos indican que un colgajo radial o cubital libre del antebrazo es adecuado para este tipo de reconstrucción. Bueno, cuando existe un trauma grave o la resección de un cáncer bucal avanzado, el defecto se puede extender desde la mucosa hasta la piel externa, requiriendo así a menudo un colgajo miocutáneo voluminoso o un colgajo faciocutáneo grueso con desepitelización.
Y bueno, también aquí un diseño quimérico del colgajo con dos paletas cutáneas separadas para la reconstrucción intraoral y de la mejilla puede lograr mejores resultados estéticos. Bueno, si la resección mucosa bucal se acompaña de mandibulectomía marginal, también va a ser importante que la cobertura sea suficiente para la mandíbula ósea expuesta y también es necesaria, y bueno, no solamente va a ser necesaria para cubrir el defecto, sino también para poder proporcionar un reemplazo un grueso y adecuado en los dientes resecado y con un contorno facial más simétrico. Y bueno, también aquí es más, bueno, aquí se recomiendan más el colgajo anterolateral del muslo. Eh, la maxilectomía inferior forma parte de la resección tumoral de la mucosa vestibular avanzada, lo que va a resultar en un espacio muerto en la zona maxilar inferior, lo que va a requerir la obliteración de los tejidos blandos para poder evitar acumulación de líquido y así ocasionar infecciones postoperatorias. Bueno, no es raro que parte del paladar blando o duro esté implicado en la resección y algunas heridas del paladar pueden cerrarse en primer lugar. La reestructuración inadecuada puede provocar una fístula oronasal y así causar regurgitación de los alimentos. Y bueno, para los defectos vestibulares que involucran el maxilar inferior, un colgajo miocutáneo normalmente va a proporcionar el músculo suficiente para obliterar el espacio muerto. Bueno, en cuanto a la reconstrucción de la lengua, bueno, la reconstrucción de la lengua es un proceso difícil debido al papel central que juegan en la articulación, la deglución y la protección de las vías respiratorias. Eh, bueno, varios estudios utilizan técnicas de inserción del colgajo para reconstruir la lengua con una forma tridimensional cercana a la de la lengua real. Xiao describió el diseño de un colgajo radial con cintura estrecha para recrear el perfil en forma de omega en la lengua en corte transversal. Chip, ay, no sé cómo se pronuncia. Bueno, usó la plantilla rectangular, citando su diseño más simple y la reconstrucción más dinámica como un método de elección. Davison utilizó la rotación combinada de la punta de la lengua nativa y una cuña desepitalizada del colgajo para optimizar la sensación de la lengua y así reducir la agrupación en el piso de la boca, respectivamente. Chiu y Burt, bueno, ellos desarrollaron aún más esa técnica con la descripción de su diseño semicircular, con desepitalización o resección de una cuña para poder aumentar la elevación de la lengua, profundizar el piso de la lengua en el surco de la boca. Y bueno, la mayoría de los autores clasifican los defectos de la lengua después de la resección, ya sea como hemiglosectomía, defectos de glosectomía subtotal o total. Y bueno, esta es la tablita que ya les había mencionado anteriormente sobre los defectos de la lengua. Bueno, los colgajos que mantienen la movilidad y de los que proporcionan volumen, bueno, tenemos primero los de movilidad. Estos son es el colgajo miofacial infrayoideo, el colgajo de perforante sural medial, el radial y el cubital. Los que proporcionan volumen son los colgajos miocutáneo de recto abdominal, el colgajo miocutáneo dorsal ancho, el miocutáneo pectoral mayor y el colgajo de trapecio en isla. Bueno, en la reconstrucción mandibular,
tenemos que se categorizó por los defectos de la mandíbula como inferior como aislados, combinados, perdón, compuestos, compuesto extenso o en bloque. Em, bueno, los defectos aislados incluyen la sola resección de tejido óseo. Los defectos combinados se refieren a los que incluyen dos capas de tejido, ya sea como el hueso y el revestimiento oral o hueso y piel externa. Los defectos compuestos indican tres capas del defecto, involucrando el revestimiento de la mucosa, huesos y piel externa. Y por último, los defectos compuestos extensos o en bloque también incluyen la pérdida de los tejidos blandos. Bueno, Jewell clasificó los defectos mandibulares del hueso como central, lateral o hemimandibulectomía. Sin embargo, el sistema de clasificación fue modificado por Urken, al considerar que los defectos eh, asociados de los tejidos blandos y por Boyd al reconocer subcategorías tales como la mucosa, piel o una combinación de ambos. Y bueno, aquí son tablitas sobre las clasificaciones de variables de los defectos mandibulares. Bueno, la clasificación de Chen, que es 1A, la clasificación de Daniel, que bueno, es el aislado, y clasificación de Jewell y Dewey, que es central. Los defectos es cuando solamente es en hueso, bueno, en hueso solo. El manejos disponibles es revestimiento, colgajo óseo e injerto óseo. En 1B, clasificación de Daniel aislado, y en la de Jewell y Boyd es lateral, al igual es hueso solo. Aquí también los manejos disponibles es el revestimiento, el colgajo óseo y el injerto óseo. En la clasificación de Cheng es 1C. La clasificación de Daniel es también aislado. Y según la clasificación de Jewell y Boyd es hemimandibulectomía. Al igual aquí también es hueso solo. En los manejos disponibles también está el revestimiento, el colgajo óseo y el injerto óseo. Según la clasificación de Cheng, en el 2A, bueno, según la clasificación de Daniel, que es el compuesto, y de Jewell y Boyd es el hemimandibulectomía y mucosa. Y aquí los defectos se van a encontrar en el hueso y la mucosa intraoral y el colgajo osteocutáneo. Bueno, los manejos disponibles es el colgajo osteocutáneo. En el 2B también es compuesto, y aquí también incluye, según la clasificación de Jewell, incluye también la piel. Los defectos se encuentran en el hueso y la piel externa, y al igual el manejo disponible es el colgajo osteocutáneo. En el 2C, que es al igual también es compuesto, aquí los defectos se encuentran en el hueso, la piel externa y tejidos blandos. Y en los manejos disponibles es el colgajo osteocutáneo, el colgajo osteomiocutáneo combinado de la arteria peronea. En el 3A también es compuesto. Aquí también abarca con la mucosa y la piel. Los defectos son compuestos de 3 capas. Y bueno, los manejos ya son los que vienen en la tabla anterior. En